Les contábamos antes de la pausa de la formalización de Marco Enríquez Ominami. Conversamos ahora con su abogado, Juan Carlos Manríquez. Abogado, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Veamos algunos de los antecedentes que se presentaron en esta audiencia. Más de 15 reuniones entre Marco Enríquez Ominami y Patricio Contese, el hombre de las platas de SQM, después de las cuales se producen pagos de SQM a Warner. ¿Cómo explican ustedes esas reuniones y esos pagos? Muy sencillamente, mire. Hay un informe hecho por una persona que no es un perito, que no es un testigo, que organiza a su amaño al menos algunos correos electrónicos y le va dando una interpretación particular. Desde el punto de vista técnico eso no es una evidencia, no es una prueba ni un indicio, es una conjetura y una sospecha. Y le voy a decir algo más. Ni siquiera utiliza el método cronológico para decir día 1, 2, 3, 4, 5, sino que se salta de un año a otro, vuelve 2, otro año, vuelve 2, y en el fondo va construyendo una historia sobre su interpretación de esos correos. Pero para que se entienda, abogado, ¿usted dice que esas reuniones nunca se concertaron, que nunca ocurrieron? Lo que yo le estoy diciendo es que si usted analiza con mucho cuidado ese orden y a su vez la agenda que se dice que existe en esa carpeta, y por favor créanme que realmente la leí, usted no podría dar por cierto que existieron, si es que, 3 reuniones. Nunca han existido 12, ni 13, ni 14. Lo que ocurre es que cuentan distintas anotaciones y una persona que no es aquella que fijó las reuniones, ni las que han intervenido, de los cuales no conocemos ninguna versión porque no la han prestado, presume y conjetura que se hicieron esas reuniones. Y eso no es un testigo, ni es un perito, ni es una evidencia. Ahora, hay boletas efectivamente de terceros a Warner Producciones y hay declaraciones de gente que dice que efectivamente no realizó el trabajo para Warner Producciones, sino que ellos sabían que estaban realizando trabajos para el PRO. Eso es un hecho, eso no es una conjetura. Y eso sí, porque evidentemente las culpabilidades o las inocencias también se forman en base a un puzzle que se arma de distintas piezas. Esta es una pieza que para la Fiscalía es sumamente relevante. Boletas dadas por personas particulares que dicen haber trabajado para el PRO, pero que fueron dados a Warner Producciones, que sabemos recibía plata SQM. Ahí hay 3 cosas. Primero, yo no soy el abogado del señor Warner. Primera cuestión. Segundo, lo que allí ustedes señalan es otra interpretación sobre lo que algunas personas dicen. Y en mi experiencia, cuando usted sienta en un tribunal oral abierto, en un juicio público y contradictorio, a esas personas cuya declaración supuestamente ha sido prestada allí, y usted controla ese interrogatorio sin preguntas sugestivas y con todos sus medios de prueba y con todas sus herramientas procesales, esas personas dicen otras cosas y entregan otros detalles. Bajo ese punto de vista usted tiene la razón. El Ministerio Público nos está mostrando su mirada con su óptica, que es la verdad bastante primigenia. Usted acaba de decir algo grave, dice sin preguntas tendenciosas. Sí. Usted no, dice... dije sugestivas. Sugestivas, perdón. Sugestivas, ocupo su palabra. Usted está diciendo que la Fiscalía ha querido que los testigos declaren de una forma determinada para inculpar a Marco Enríquez Ominami, porque la pregunta no es tan sugestiva preguntarle para quién trabajaba usted. ¿Trabajaba para Warner Producciones o trabajaba para el PRO? Le voy a dar 2 ejemplos. El 26 de agosto hay una persona que fue interrogada sin su abogado presente, que en la mitad del interrogatorio pide que su abogado ingrese y al cual le hicieron 5 veces la misma pregunta sugestiva para intentar de alguna manera obtener la respuesta que el interrogador busca. Eso en juicio jamás habría pasado con una defensa activa. Perdón. Escúcheme una cosa. En ese caso yo no estoy atribuyéndole mala fe a la Fiscalía. Lo que estoy diciendo es que la Fiscalía lo que está tratando es de construir su mirada del asunto a través de las herramientas con las que en ese minuto contaba. O sea, su teoría del caso, que es una mirada interesada. Catherine Bishop, en su declaración, la secretaria, pues no todos tienen por qué saberlo, la secretaria Patricio Contese, dice que Christian Warner no conocía a Patricio Contese y sí conocía a Marco Enríquez Ominami Patricio Contese. Si Warner no conocía a Patricio Contese, ¿cómo se pudieron gestionar los aportes si no es a través de Marco Enríquez Ominami? Muy interesante. Usted hace 2 afirmaciones que son nuevamente conjeturas que llenan espacios que la prueba y la evidencia... Yo no estoy conjeturando, estoy preguntando en base a una declaración. Lo que usted está haciendo es un ejercicio lógico. De logicidad yo no lo estoy reprochando. Usted lo que está intentando es obtener una inferencia de 2 supuestos. Primero, la señora Bishop ha prestado una declaración que nosotros no hemos controlado y que nos gustaría conocer y controlar en juicio. Segundo,
La conjetura de que se hubieran reunido y que de allí se hubiera producido un aporte, déjeme aclararle algo y le agradezco su pregunta, es otra cadena de confusiones producto de una conjetura que hace quien no es un perito ni es un testigo, quien analiza esos correos. Y le voy a decir por qué. Porque cuando se atribuye supuestamente que uno de los imputados de hoy día, que no es mi cliente, le habría planteado a la señora Bischoff una alternativa para financiar un proyecto de evitación de deserción escolar, al no tener constituida una fundación, oferta la posibilidad de utilizar una empresa que ya tenía constituida. Y el efecto técnico es muy sencillo y claro, y es bueno que la gente lo sepa. Si usted tiene una fundación, eso sigue el camino de la donación y por tanto se habría imputado a un centro de costos con un clasificador determinado, que si mal no recuerdo terminaba en 5210. Si hubiera sido una empresa, se habría seguido de otra manera. Y aquí está el punto. Esa persona que interpreta esos fragmentos de información llega a confundir y él introduce las palabras aporte, la palabra donación y termina concluyendo que esto era un sistema para ocultar un aporte o una donación, cuestión que no puedo dar por cierta porque no es cierta. Abogado, quiero volver a algo anterior. Hablábamos de la cantidad de veces que se reúnen Barner con Marco Enríquez Ominami. Contese con Marco Enríquez Ominami. ¿Cuántas veces se reunieron Marco Enríquez Ominami y Contese? Yo no lo sé. La prueba no lo dice ni la evidencia tampoco. Pero se lo ha preguntado a su cliente, me imagino. Yo voy a preguntarle a mi cliente cuando él se suba al estrado en el juicio y ahí conteste. En ese minuto vamos a saber si efectivamente ocurrió ese hecho y si de ese hecho se puede inferir algo. Y es más, aunque hubiera ocurrido, las personas se juntan muchas veces y juntarse unos con otros no tiene por qué ser un indicio delictivo. De la misma manera como publicar en un diario un supuesto cuadro del cual 4 o 5 personas tendrían vinculaciones para intentar decir que de ese contexto necesariamente hay que presumir que la voluntad para reunirse es una voluntad ilícita. Pero llama la atención que no haya una versión al respecto, de si se reunieron, cuántas veces, por qué, en qué circunstancias, siendo que ese es uno de los elementos claves, evidentemente, en la investigación. Para ese es el juicio. La versión se va a entregar en un juicio abierto, público, contradictorio, donde la Fiscalía pueda examinar y contraexaminar y nosotros controlar su prueba. Es un derecho, de hecho, guardar silencio, pero también estaba la posibilidad de decirlo en la declaración. Pregunto, ¿ustedes dieron acceso, ustedes, me refiero a usted y su cliente, por eso digo ustedes, pero su cliente Marco Enríquez Ominami accedió a alzar el secreto bancario, pero solo parcialmente, no totalmente como pidió la Fiscalía? Y la pregunta que se hace es si no hay nada que esconder y si de la Fiscalía hay, además, el argumento de la necesidad de esclarecer un hecho básico, como saber si la plata de SQM vía Cristian Barner y sus empresas llegó o no a Marco Enríquez Ominami o alguna de las cuentas corrientes que pueda tener. ¿Por qué no se accedió a alzar totalmente el secreto bancario y no solo parcialmente? Miren, como todos saben, yo asumí esta defensa hace algún tiempo. Hemos estado contra el reloj estudiando un cúmulo impresionante de antecedentes, más de 52.000 hojas. Y quiero decirle que nuestra postura es la de una defensa activa. Dentro de muy poco, el requerimiento del Ministerio Público va a quedar a toda seguridad satisfecho. Al menos mi voluntad es que una vez que hayamos hecho todas las revisiones y además otras diligencias que nos interesa, el Ministerio Público pueda contar con la información que requiera. Ahora bien, la decisión que pudo haber tomado estratégicamente otra persona, yo no soy quien para calificarla. Pero lo que depende de mí, probablemente dentro de poco el Ministerio Público va a tener muy buenas noticias de parte de nosotros mismos. Ya, o sea, van a alzar el secreto bancario totalmente. Descalificaciones al fiscal Pablo Gómez, el fiscal de Piñera, fiscal mediático, show mediático que busca rating, parte de las cosas que ha dicho su cliente respecto del fiscal Pablo Gómez. No es la misma figura que vimos utilizar a otros, a Jovino Novoa respecto al fiscal Carlos Gajardo, también en algún minuto a Víctor Pérez, por ejemplo, respecto, y a familiares de Jaime Orpiz respecto a la fiscal Jimena Chong. Quiero saber si usted comparte estos calificativos, porque finalmente es poner en cuestión si se está realizando o no un juicio justo respecto, y un proceso más bien, un proceso justo respecto de Marco Enríquez Ominami de parte del fiscal Gómez. Mire, los procesos y la abogacía son una lucha de pasiones, son una confrontación permanente. Las personas hablan desde la emocionalidad y de nosotros los abogados se espera que actuemos desde la racionalidad y desde la coherencia mínima de lo que es un trato caballeroso, franco y directo. Así yo me he parado frente a las audiencias. Lo que mi cliente dice no es sino lo mismo que alguien puede decir desde el punto de vista procesal. Si yo me quejo porque me están tratando mal, yo ejerceré un recurso, pediré una nulidad y pediré corrección de procedimiento. Como hoy día, por ejemplo, en que ustedes fueron testigos de que se nos intentó pedir 2 cuestiones improcedentes en audiencia y el tribunal le puso un paralé y nosotros también.
Bajo ese punto de vista, cuando mi cliente habla desde la emocionalidad y dice que puede ser maltratado o abusado, lo que él está planteando son sus sentimientos, porque entienda una cosa, cuando usted siente el poder del Estado encima y el poder penal, y ojalá nunca les toque a ustedes estar en la silla de los acusados, y ojalá a mis colegas fiscales tampoco, la situación es distinta. Pero una cosa, abogado, es la emocionalidad y otra cosa es hacer acusaciones concretas. Aquí se acusa concretamente, y lo hace su representado, al fiscal Gómez, de actuar motivado políticamente debido a sus lazos, al hecho de que está casado con una ex ministra del gobierno del presidente Piñera. ¿Esa es una tesis de la defensa, que hay una actuación política de la fiscalía? Yo no tengo ningún antecedente sobre eso ni lo sostengo, pero nuevamente ustedes van al punto y se los voy a conceder. Esta es una causa para mí sobre un delito tributario especial y punto. Sin embargo, tiene enormes efectos político-institucionales. ¿Sabe por qué? Porque desde el minuto en que la Fiscalía pierde objetividad y decide acusar a mi cliente, se produce el efecto del inciso segundo del artículo 16 de la Constitución, no hoy día, sino que cuando lo acuse. Y eso significa que el derecho a sufragio activo y pasivo, el derecho a elegir y ser elegido, se suspende. En consecuencia, la decisión debe ser muy fina, porque usted va a achicar la carrera presidencial y va a sacar de carrera a un candidato con posibilidades hoy día o mañana. ¿Y ese es un factor que la Fiscalía debería considerar al tomar sus decisiones? Es un factor que el sistema debe considerar, porque de lo contrario, y se los adelanto, ya en el sistema interamericano hay 2 condenas contra los estados que han sacado de carrera a candidatos por la vía de acusarlos, puesto que esto afecta su presunción de inocencia, dado que la consecuencia de la pérdida de la ciudadanía debe ser efecto de una condena en un juicio, no anticipada por el solo hecho de ser llevado ante un tercero imparcial. ¿Qué pasa, abogado, con el tema de la igualdad ante la ley? Alguien que puede ser eventualmente un candidato presidencial tiene que ser tratado por lo tanto de una manera distinta por la Fiscalía debido a las consecuencias políticas que eso puede tener. Muy buena pregunta. Ni uno ni lo otro. Simplemente hay que aplicar la Constitución. La Constitución establece en 2 normas en el mismo rango y particularmente en el artículo 5º, inciso 2, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de garantías integrados a la Constitución se superponen sobre otras reglas por un simple criterio cronológico. ¿Está respetando sí o no la ley de Pablo Gómez? Yo creo que en este minuto, y le voy a ser bien honesto, no es mi colega Pablo Gómez, yo no personifico esto, yo no litigo con Pablo Gómez, yo litigo con el Ministerio Público. Y sí creo que en algunos pasajes, como hoy día, por ejemplo, que la jueza le puso freno, el Ministerio Público no ha respetado los derechos de mi cliente. Abogado Juan Carlos Manríquez, gracias por habernos acompañado hoy en CNN.